Hola, viajeros en el tiempo. En el programa de hoy aprenderemos del virreinato y algunos datos curiosos, aparte de que escucharemos algunas piezas musicales de la época. Ustedes se preguntarán, ¿por qué el virreinato? Nosotros hablaremos del virreinato, ya que ha sido una gran parte de la historia de México. Y gracias a esa parte de nuestra historia, México es lo que es en la actualidad. El virreinato forma parte de nuestra identidad y quedará marcada en la historia. La historia nos enseña a no cometer los mismos errores del pasado y de la historia de México. ¿Están listos para viajar en el tiempo? Con ustedes, la máquina del tiempo. El Virreinato de Nueva España fue una entidad territorial integrante del Imperio Español, establecida en gran parte de América del Norte por la monarquía hispánica durante su dominio en el Nuevo Mundo. Se originó tras la caída de México Tenochtitlan, evento principal de la conquista, la que propiamente no concluyó sino hasta mucho después, pues su territorio siguió creciendo hacia el norte. Se creó oficialmente el 8 de marzo de 1535. Su primer virrey fue Antonio de Mendoza y Pacheco, y la capital del virreinato fue la Ciudad de México, establecida sobre la antigua Tenochtitlan. Nosotros nos enfocaremos más en la existencia de la Iglesia durante el virreinato. Cuando se habla de la Iglesia en un momento tan crucial como la colonial, se espera proteger a los que sufrían, pero encontramos una Iglesia más preocupada por satisfacer sus necesidades materiales que por brindar apoyo al desvalido. En el tema te presentas Iglesia valiosa espiritualmente en un principio, pero despiadada y muy rica en términos monetarios después. Afortunadamente, algunas instituciones y frailes promovieron el arte y la cultura de los indígenas y mestizos. El Virreinato de Nueva España fue una entidad territorial integrante del Imperio Español establecida en gran parte de América del Norte por la monarquía hispánica durante su dominio en el Nuevo Mundo, entre los siglos XVI y XIX. Se originó tras la caída de México Tenochtitlan, evento principal de la conquista, la que propiamente no concluyó sino hasta mucho tiempo después, ya que su territorio siguió creciendo hacia el norte. Se creó oficialmente el 8 de marzo de 1535. Su primer virrey fue Antonio de Mendoza y Pacheco, y la capital del virreinato fue la Ciudad de México, establecida sobre la antigua Tenochtitlan. Las principales actividades económicas del virreinato fueron la minería, la agricultura, la ganadería y el comercio. Otro elemento importante en el desarrollo de la Nueva España fue el papel jugado por la Iglesia Católica, que logró un gran poder al adquirir grandes propiedades y monopolizar la educación, los servicios de salud y otras áreas de administración pública. Su principal instrumento para vigilar la observancia de la fe era la Inquisición española, oficialmente el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, instituido en 1571. Carlos III de España introdujo las reformas de organización del virreinato en 1786, conocida como las reformas borbónicas en la Nueva España, en las que se creaban las intendencias que permitieron limitar en cierta forma las atribuciones del virrey. No sé a ti, pero a mí esa chava me está volviendo loco. Está linda. ¿Linda dijiste? Está guapísima, háblale. Estás loco, no la conozco. Yo te la presento. Tu camisa, Juan, tu camisa. ¿Ani? Gracias. Soy Juan. Fresca, intenso sabor toronja. Disfrútalo como quieras. Alka-Seltzer. Consulte a su médico. Edificamos sobre cimientos sólidos para la construcción de un futuro próspero. Y te queremos agradecer porque sin ti no lo hubiéramos logrado. En 2017 promovimos a través de la música, la educación, la ciencia y la tecnología, el desarrollo de mejores seres humanos.
Fundación Azteca de Grupo Salinas. 20 años tocando vidas. Y ya estamos de regreso, viajeros. Fíjense que este tema del virreinato me parece sumamente interesante, desde ponernos a pensar en cómo la gente vivía, cuáles eran sus costumbres y qué era lo que pensaban en esa época. Me parece que las cosas han cambiado demasiado. Entonces es muy importante que mostremos el interés por aprender y por saber cómo era que ellos vivían en su época. Me parece que también hemos aprendido y comprendido mejor todo acerca del virreinato, así como su historia y su origen. Sophie también nos contó sobre la creación del virreinato y cómo la iglesia influyó en esta etapa. A continuación, Julie nos hablará más del tema y compartirá con nosotros varios datos curiosos. A continuación, les diremos 10 datos curiosos sobre el virreinato en México. Número 1. La sociedad se dividía en castas. Más allá de los términos conocidos de criollos, mestizos y mulatos, la sociedad española contaba con alrededor de 16 tipos diferentes de castas, que eran formas de organización social en el cual se clasificaba a las personas según su origen. Los nombres de las castas eran ilustrativos y algunos llegaban a ser despectivos. Por ejemplo, salta atrás, te entenderé, albarazado, jilbaro y no te entiendo. Era como se le decía a algunos de los grupos menos privilegiados y más mezclados. Número 2. Durante una época se prohibieron los papalotes. En la tercera etapa del virreinato, por el 1774, el virrey Bucareli ordenó la prohibición de los papalotes en la Ciudad de México, ya que varios niños se accidentaron al intentar volarlos. Los accidentes variaban, desde caer de las azoteas de las casas hasta ser atropellados por carruajes. Número 3. Existió una fuerza para combatir el crimen. En 1553 llegó un grupo llamado la Santa Hermandad, que se encargaba de atrapar y castigar a todos aquellos que cometieran un crimen. Los castigos variaban desde ejecuciones hasta azotes, o la condición de nunca volver a usar un caballo. Número 4. Se tenían ejecuciones públicas en el virreinato. Aquellas ejecuciones a delincuentes eran realizadas en la Plaza Mayor, mientras que las ejecuciones religiosas dispuestas a la Inquisición se llevaban a cabo al oeste de la Alameda Central. Número 5. La cerveza se introdujo en 1542. Carlos V le otorgó el permiso a Alfonso de Herrera para producir la cerveza que se distribuiría a todo el territorio de Nueva España. La primera producción se realizó en 1542 y si alguna otra persona buscaba vender cerveza, se le despojaba de todas sus posesiones. Número 6. Se drenó el lago de Texcoco. En el siglo XVI, el lago de Texcoco era un cuerpo marino, muchas veces comparado con el mar, ya que no era posible ver sus orillas. Sin embargo, los españoles, debido a las constantes inundaciones que sufrían, decidieron realizar trabajos para la disminución del lago, aunque los españoles abandonaron el proyecto en múltiples ocasiones. Fue Porfirio Díaz hasta el año de 1900 quien finalmente lo lograría. Número 7. La Nueva España era un centro importante para el comercio de esclavos. Debido a la terrible concepción de los españoles en la que las personas de color se les consideraba seres inferiores, la población de esclavos llegó a ser tan alta que el virrey Luis Velasco Padre envió a Felipe II la siguiente carta: Vuestra Majestad, mande que no se den tantas licencias para pasar negros, porque hay en esta Nueva España más de 20,000, y van en gran aumento y tanto que podría ser pusieren en la tierra en confusión. Número 8. Existían caminos extensos que comunicaban a las capitanías con las ciudades. En 1630, el viajero que fuese desde Guatemala a la Ciudad de México podía usar un camino de herradura, trazado de cierta manera en que hubiese lugares para descansar e ir seguro, ya que eran altamente frecuentados. Número 9. Las encomiendas. Las encomiendas eran sistemas en los cuales los conquistadores y sus descendientes recibían el servicio y el tributo de los indígenas, los encomendados, mientras que el encomendadero estaba obligado a ver que se les diera doctrina cristiana y que se les tratara bien. Número 10. La explotación minera. La Nueva España contaba con una cantidad importante de yacimientos de oro y plata, lo cual causó el rápido desarrollo de las ciudades y de vías de comunicación. Por ejemplo, Zacatecas, descubierta en 1546, fue rápidamente poblada debido a los yacimientos de plata que existían en sus territorios, y para 1548 ya contaba con cerca de 50 minas en explotación. En nuestro viaje, vimos puntos como el virreinato,
el cual fue una época importante para el desarrollo de México. La importancia de la época colonial es determinante tanto para la historia de nuestro país como nación independiente y para la historia de todo Occidente, ya que a partir de ese momento, América entró a formar parte del mundo que hasta entonces conocían los europeos. También se habló de pequeños datos curiosos que podrían ser de gran interés para comprender mejor la historia. Y así concluye nuestro programa. Muchas gracias, Radio Escuchas, por quedarse un rato con nosotros. Nos encontramos el próximo lunes con temas nuevos y épocas extremadamente interesantes por recorrer. Hasta la próxima entrega.